Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Estamos en nuestra segunda parte de la estación 36. Punom. Vimos como significado que significa girar, que significa volver hacia, y en términos genéricos significa salir de la oscuridad y pasar a la luz. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre, mis amados, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel, casa integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Apasionante el tiempo que estamos llevando en este estudio en nuestra jornada número 36, estación de Punom. Pasamos de Salmoná, que tenía que ver con tinieblas, y ahora venimos a Punom, que tiene que ver con oscuridad. Cualquiera que sea la historia de la vida del ser humano, en las tinieblas o en la oscuridad, necesitamos sin lugar a dudas venir a Teshuvá, arrepentimiento. Pero hoy vamos a encontrar en esta segunda parte del tema de Punom, estación 36, vamos a encontrar algo que Yeshua mismo nos enseña y que nos indica cuál importante es el nacer de nuevo. Nacemos de nuevo después de vivir la religión tradicional, probablemente el contexto en el aspecto evangelístico, y venir a nuestra Kadosh Torah. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Esa verdad que conocemos hoy nos exige inmediatamente obrar, actuar y caminar en el orden perfecto y en el tiempo perfecto. Esto es lo que tenemos que estar presentes. Recuerdo que hace mucho tiempo en mi país original, en Colombia, existe, no sé hoy, un comercial muy interesante de una corporación financiera que decía: tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Hace unos pocos días estábamos estudiando con los varones Kadosh para este tiempo la vida, la historia, la biografía, el ministerio apasionante de un hombre llamado Oseas, hijo de Nun, quien posteriormente será llamado Josué. Y Josué, decía o dice su biografía, Josué estuvo en el momento perfecto y en el lugar perfecto. La pregunta es, ¿estamos nosotros en el lugar correcto, en el tiempo correcto? Porque para el tiempo de Punom, después de Salmoná, recuerden que allí hubo una gran decepción del pueblo. Recordemos que el pueblo entró en depresión, en desánimo, y vociferaron, blasfemaron directamente contra Adonai, al igual que contra Moshe. Contra Moshe estamos acostumbrados porque en 40 años el pueblo se ha rebelado una y otra vez. En tantas ocasiones el pueblo se rebeló directamente contra Moshe, contra Aarón, pero solamente en 2 ocasiones se rebelan, blasfeman directamente contra Adonai. Y esta es una de esas segundas ocasiones.
Inmediatamente viene una consecuencia a esa rebeldía, a esa murmuración, a ese lashon hara, y es serpientes ardientes que mordían y en su mordida causaban envenenamiento, muerte literal a muchos de la casa de Israel. El texto no nos habla de un número en particular, pero nos dice que fueron muchos los que murieron en este momento. Estamos aquí en la estación 36. Y por lo que vimos la semana o la jornada anterior, ayer precisamente hablábamos de entonces, el pueblo entra a techuvá, arrepentimiento, y reconocen evidentemente que han blasfemado contra Adonai y contra ti, Moshe. Por eso ahora estamos en arrepentimiento y proclamamos y te reclamamos y te suplicamos, Moshe, que por favor, por misericordia, hables con Adonai, hables con Hashem y le pidas que por favor cese esta situación. Adonai escucha el clamor, la intercesión, muy importante, intercesión de Moshe, y ordena que se levante una serpiente ardiente en bronce, sea colocada sobre una asta, y todo aquel que mire hacia esa serpiente allí, levantada sobre esa asta, de cierto vivirá. Qué interesante, porque ya tenemos una primera gran conclusión de nuestra primera estación o de nuestra primera reunión el día anterior, concluyendo que se estaba presentando algo totalmente profético, entendiendo que el acontecimiento del asta, la muerte, la blasfemia, la murmuración, el desánimo y todo lo que ha ocurrido, tipológicamente va a ocurrir y seguirá y está ocurriendo aún en nuestros días. ¿De qué manera? De la manera en que nosotros hablamos, nos quejamos absolutamente por todo. Con muchas cosas no estamos de acuerdo. Esto no me parece, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Y más aún hoy en los tiempos del siglo XXI, donde tenemos un tan sinnúmero de enseñanzas, doctrinas, creencias, estudios habidos y por haber. Mis respetos, cada quien enseña lo que considera que tiene que enseñar. Pero recuerden que el lema en Israel Casa Integral es escrito está. Por favor, dígalo y escríbalo en sus notas. Escrito está. Este programa de Torah al Instante es un programa que estricta, única y exclusivamente se fundamenta en lo que escrito está. Amados, por favor, dígalo conmigo. Escrito está, escrito está, escrito está. Aquí usted no viene a escuchar la opinión del pastor Alfaro, cómo le parece, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Eso es irrelevante aquí al estudio. ¿Qué dice la palabra? Y conforme a lo que escrito está, conforme a ella, asimismo compartiremos y enseñaremos. Y permita, Adonai, que nuestra enseñanza siempre sea limpia, sin intención, sin causalidad de incomodar o de molestar. Y esto lo digo, hermanos, porque yo sé que muchos de los temas que tratamos, que están escritos en la enseñanza, en la palabra, en muchas ocasiones nos llegan tan directamente al corazón y nos reargullen al punto que incluso pensamos, pero preciso, el pastor Alfaro está hablando de mí. Eso ha ocurrido en miles de ocasiones. Siempre que hay una palabra que nos reargulle, siempre que hay una palabra que tiene que ver con mi causalidad, pensamos que es que el pastor está lanzando piedras, como dicen por allí, está lanzando piedras ya, y me está hablando, y está hablando específicamente de mí. No estoy hablando absolutamente de nadie en particular. Estamos hablando de la casa de Israel en la estación 36 en Punom, cuando blasfemaron, cuando hablaron mal, cuando dijeron mal, cuando al decir mal, decir de Adonai y de Moshe, trajeron consigo muerte al campamento. Adonai entonces entrega una solución. Todo el que vea aquella asta
con aquella serpiente de bronce vivirá. Hicimos ayer la relación mesiánica en el que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado en un madero para que todo aquel que mire hacia Él, hacia Yeshua, que está allí entregando su vida por tu condición y por mi condición de pecado, entonces para que tengamos vida eterna, Adonai se hizo pecado, no que cometió pecado, tomó nuestra carga, tomó nuestro pecado y la llevó en aquella asta, en aquel madero. Esta es la tipología que estamos viendo. Para concluir un poquito lo que ya vimos el día anterior. Ahora bien, dejamos como tarea y como comienzo de jornada, gracias a todos los hermanos que me han pedido la gráfica, con muchísimo gusto se las estoy enviando. Ya la completé, ayer teníamos la primera parte, hoy completé la segunda parte, espero que haya quedado lo suficientemente completa. Para todos los que quieren tener la gráfica, no dude por favor en enviarme un mensaje, con el mayor gusto se la remitiré. Para todos los hermanos de Israel Casa Integral, ustedes saben, yo la entrego a través de Telegram, de WhatsApp, de los grupos, etcétera. Todos la reciben, pero para las personas que no son parte de Israel Casa Integral y que sin embargo son fieles oyentes y nos acompañan permanentemente en la programación de Torah al Instante, envíeme por favor una notica, pastor, remítame la gráfica, y con el mayor gusto está hecha para todos ustedes. Sin ningún costo. El único costo, bueno, digamos que sin costo no, todo tiene un costo, pero el costo que esto tiene es, estúdiela por favor. Yo se la envío, me tomo el tiempo de hacerla, usted tómese el tiempo, este es el precio que hay que pagar, tómese el tiempo de estudiarla, leerla, repasarla, revisarla, incluso en su estudio personal, compleméntela, por favor, al máximo posible. Hay mucho más que podemos hacer frente a cada una de estas. Esto es tan solo un pequeño bosquejo que estoy tratando de organizar. Quedamos entonces en el libro de Juan. Vamos por favor al Evangelio de Juan y tomamos el capítulo 3, recuerden. Y vimos aquí una historia muy interesante cuando un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre el pueblo de la comunidad, vino a Yeshua en la noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Adonai como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es porque Adonai está con él. Yeshua le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Atención por favor, el verso 3 del capítulo 3 del libro de Juan nos está entregando una palabra que absolutamente todos o hemos vivido y conocemos, pero probablemente no hemos encontrado la profundidad, la responsabilidad, el compromiso que tenemos frente a este texto. Lo voy a repetir, porque parece ser que lo tomamos extremadamente a la ligera. Creo que no le hemos dado la suficiente importancia que tan solo este texto bíblico amerita. El carácter, la certeza, la seguridad, el absoluto compromiso, repito, de lo que estamos haciendo. Dice el verso 3, Yeshua le responde a uno de los principales líderes de los fariseos y le dice: de cierto, es decir, cuando estas palabras se repiten en dos ocasiones, a la verdad, de cierto, este de cierto es una reafirmación. A la verdad te estoy diciendo, verdaderamente, ciertamente te estoy diciendo, evidentemente te estoy diciendo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Detengámonos un momento y perdónenme, no es parte, pero creo que tengo una obligación de hacerlo. El que no ha nacido de nuevo, hermanos, tenemos a miles y millones de personas hoy en las congregaciones, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, como usted lo quiera llamar. Pero vamos a concentrarnos en la comunidad que hoy hemos dado un paso, un escalón, un poquito más en cuanto a Torah se refiere. Cuando llegamos a este nivel de Torah en el proceso de transición del contexto evangélico, denominacional y demás a nuestra Kadosh Torah, se han ocurrido y se siguen ocurriendo una serie de fenómenos un tanto inexplicables. Ha habido un avivamiento enorme en las naciones
por entrar a estudiar la Torá. Pero cuando venimos a estudiar la Torá, tenemos tanta hambre, sed, apetito, anhelo, deseo desorbitante de aprender Torá, de aprender hebreo. Amén, gloria al Eterno por todo ello. Pero empezamos a encontrar rabinos, maestros, líderes, etcétera, etcétera. Y posteriormente nos damos cuenta que cada quien tiene una manera distinta de pensar, de hacer, de enseñar, por supuesto, en una gama enorme de enseñanzas. Pero la palabra es tan sabia, por favor, la palabra inspirada nos dice: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces nos hacemos una fotocopia en las casas de Israel que conocemos y estamos en esos procesos de Torá. Nos hacemos una fotocopia de las comunidades judías que no aceptan o reconocen a Yeshua, nuestro Mashiach, y nos hacemos una fotocopia del modelo judío. Gloria a Hashem por nuestros hermanos de la comunidad de Judá. Amén, aleluya, bendito el Padre por ellos. Si no es por ellos, no tendríamos hoy la misma Torá como tal. Si no es por ellos, que durante los milenios han guardado y protegido la palabra. Bendito el Eterno por ello. Pero tenemos que tener claro que ellos hoy no reconocen a nuestro amado Yeshua. Por favor, esto es obvio, no lo reconocen. Aunque están ocurriendo historias apasionantemente importantes de rabinos reconocidos de años y años y años en su rabinato, hombres jajam sabios, que aún al momento de morir han dejado una nota diciendo: Yeshua HaMashiach es el verdadero Mashiach que tanto hemos estado esperando. Aleluya. Nosotros pasamos mucho tiempo sin Torá, pero teníamos a Yeshua. Ellos han pasado mucho tiempo con la Torá, pero sin Yeshua. Nosotros tenemos a Yeshua y ahora tenemos nuestra Kadosh Torá. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos adquiriendo sabiduría, entendiendo los principios y fundamentos y los ordenamientos de Adonai. Pero en este mundo de tantas divergencias y de tantas opiniones, tenemos ya circunstancias que han llegado a momentos muy controversiales. Entonces las gentes ya hoy no saben lo que quieren. Las gentes no saben hacia dónde van. Siguen al uno, siguen al otro, van por acá, van por allá. Esto me parece bien, esto no me parece bien. Usted se encuentra con temas que yo mismo me he preguntado una y otra vez: ¿cómo puede ser posible que tengamos hermanos en Torá, en el contexto Kadosh, enseñando, por ejemplo, del horóscopo personal, los signos zodiacales o la reencarnación? Por favor, si leemos nuestros textos bíblicos, sabemos perfectamente, empezando por nuestra Kadosh Torah, que todos estos temas no son parte de la enseñanza bíblica. Ni la reencarnación, ni el signo zodiacal, ni todos los contextos gnósticos, etcétera. Que no voy a entrar allí porque no es el punto, pero tiene que ver con la jornada que estamos desarrollando. Si no sabemos quiénes somos y no tenemos un verdadero nacimiento, ¿qué significa nacer de nuevo? Ya lo coloqué aquí en la nota. Si usted está pendiente con la nota, aquí se lo voy a decir para que cuando reciba la nota lo pueda tener claro. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Todos pensamos que nacer de nuevo es, como nos dice Romanos capítulo 10, verso 9, yo creo y confieso con mi boca y con mi corazón y ya nacimos de nuevo. No, nacer de nuevo es un proceso de vida. Nacer de nuevo es amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Lo que escrito está. No lo que enseñó el uno y enseñó el otro y enseñó este y otro. Cada quien enseña lo que le parece de suyo. No, hermanos, lo que escrito está. En los años que lleva el Ministerio Israel Casa Integral y en los años que lleva el programa de Torá al Instante o Mujeres con Simiente de Unción o Cápsulas de Vida o toda la programación de Israel Casa Integral, si usted ha escuchado Israel Casa Integral por años, usted encontrará que nunca jamás ha salido de los labios del pastor Alfaro una opinión personal sobre un tema. Única y exclusivamente lo que escrito está. Por lo tanto, nadie podrá entrar en controversia, nadie podrá decirme el pastor dijo o no dijo, enseñó o no enseñó, correcto o incorrecto, porque lo que se enseña en esta casa y el alimento que se entrega en esta casa es la palabra que está
escrita, inspirada a través del poder del Ruach HaKodesh. Entonces, nacer de nuevo, repito, no es hacer una oración y ya. Nacer de nuevo es un compromiso, nacer de nuevo es una identidad, nacer de nuevo es apartarnos, nacer de nuevo es salir de la oscuridad y pasar a la luz. Dígalo conmigo, por eso ahora yo soy luz. Porque Yeshua, nuestro Mashiach, es luz y nosotros somos imagen y semejanza. Usted tiene que tener claro en su corazón, en su vida, qué significa imagen y semejanza. Usted tiene que tener claro en su corazón qué significa real sacerdocio. Es que somos sacerdotes. Real sacerdocio, no, hermanos, esto no es una palabrería. Esto tiene un efecto fundamental de cumplimiento a los misbot, a las ordenanzas, como lo leímos en el libro de Josué. Si meditas en esta palabra de día y de noche, y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Por favor, no te apartarás por el que dijo, por el que no dijo, por el filólogo, por el de reencarnación, por el del zodiaco. Por favor, nosotros buscamos lo que nos conviene, lo que nos acomoda, lo que me parece que está bonito. No, esto no se trata de que está bonito. Esto no se trata de qué bonito enseña el hermano, qué bonito enseña el otro, que a mí me parece que este mejor enseña mejor que el otro. No es de apariencias. Nacer de nuevo, el nacimiento tiene que ver con el espíritu. Bijalet ish milah elak. Nacer de arriba es la expresión correcta. Y esta expresión la entregó Yeshua en el verso 3 de Juan 3 y le dice a este líder Nicodemo, le dice, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Tú eres un maestro de Torah. Tú eres un conocedor de la palabra. Tú eres uno de los principales del rabinato. ¿Y cómo es que todavía no entiendes lo que te estoy diciendo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Por favor, esto nos muestra el entendimiento, la razón, la mente humana. Llama las cosas que no son como si fueran. Camina como viendo al invisible. La fe, la emuná, el bitajón. Cuando Adonai nos entrega una promesa de vida, una promesa de esperanza, una promesa de sanidad, una promesa de salud, una promesa de economía. Cuando Adonai nos entrega una promesa, la palabra de Adonai es sí o sí. La pregunta y el cuestionamiento es si verdaderamente nosotros creemos en el poder de una palabra o simplemente nos parece hermosa la palabra, pero dudamos de ella. Somos como las olas del mar, dice la palabra, que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Nacer de nuevo, Adonai toma esta expresión hebraica y dice nacer de arriba. ¿Qué significa nacer de arriba? Que es la expresión correcta, está traducida como nacer de nuevo. La expresión adecuada hebraicamente hablando es nacer de arriba. Y nacer de arriba tiene que ver con el verdadero nacimiento en el espíritu. Nacer en el poder del Ruach. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Y cuando yo nazco en el espíritu, cuando yo sé que camino con la mente de Yeshua, en el poder del espíritu de Adonai, todas las cosas me son posibles porque Adonai está conmigo. Yo entonces estaré contigo todos los días de la tierra hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes. Yo creo esa palabra. Yo creo que el día de Shabbat es el día que Adonai nos entregó para entrar no a descansar, al reposo, a la palabra, al estudio de la palabra. Yo creo que el Shabbat tiene el poder de la sanidad, de los milagros. Yo creo que el Shabbat es la unidad de la familia. Yo creo que el Shabbat es el tiempo de la creación. Yo creo que mi Redentor vive. Yo creo. Pero hermanos, no podemos hacer de Shabbat una reunión de sábado como por ir a saludar a los amigos y a ver cómo están y tomarnos el cafecito, compartir los alimentos y se acabó el Shabbat. No, hermanos, el Shabbat tiene que ser el disfruta de una palabra. El Shabbat tiene que ser que cuando tú recibes la parashot del día, usted recibe esa palabra, usted toma esa palabra, usted se alimenta de esa palabra y aunque esta palabra suene, repito, como a piedrachá, entonces tenemos que preguntarnos,
¿Qué es lo que Adonai me quiere mostrar en esta ocasión? ¿Qué es lo que Adonai nos quiere mostrar aquí en Punom? Que hemos venido caminando en tinieblas, que hemos caminado en oscuridad, que hemos hablado mal, que hemos blasfemado, que hemos hecho cosas que no corresponden al propósito de Adonai en nuestras vidas. Por lo tanto, significa necesitamos nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer en el Espíritu es, hermanos, volcarnos, permítanme usar esta expresión, volcarnos, entregarnos, pertenecer, ser verdaderos con nuestro amado Hashem. Esto es lo que está ocurriendo aquí en el verso 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No te maravillas de lo que te dije? Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy buscamos las explicaciones porque ¿ustedes por qué se lavan las manos? ¿Ustedes por qué encienden una vela? A mí no me parece eso, con eso no estoy de acuerdo. A mí no me parece que lavarse las manos sea necesario, porque como no tenemos templo, pues no es necesario lavarnos las manos. Ah, ¿no le parece? Entonces, si no tenemos templo, ¿para qué oramos? Entonces, si no tenemos templo, ¿para qué hacemos techubá? Entonces, si no tenemos templo, ¿para qué nos congregamos? Entonces, si no tenemos... No, la excusa no es no tener el templo. La respuesta correcta es que todo lo que pensamos en nuestra razón, en nuestra lógica y en nuestro entendimiento necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que lo que escrito está lo vamos a cumplir. Y nacer de nuevo significa que estamos preparándonos para el regreso de nuestro amado Mashiach. Y cuando regresemos, en el regreso de nuestro Mashiach, podamos cumplir debidamente con el protocolo del Seder que se tiene que cumplir para recibir al Rey de Reyes. Es tan simple como esto, hermanos. Observen esto, a ver si puedo tratar de explicarlo una vez más. Ya lo he enseñado. Cuando visitamos Israel, cuando visitamos el Kotel, ustedes saben, los que han tenido la oportunidad de estar allí, que en el momento en que vamos a entrar al Kotel, primero es necesario hacerse el lavamiento de manos. Si usted es un turista, si usted es de la religión 1, de la religión 2, de donde usted venga, o de cualquier otra religiosidad que sea, si usted quiere tocar o pasar al Kotel, usted primero tiene que pasar al lavamiento de manos. Y usted tiene que hacer su oración de lavamiento de manos. Y usted tiene que utilizar las vasijas correspondientes de la manera correspondiente, lavar primero una, lavar luego la otra, etcétera. Si usted no hace ese protocolo, no pasa. Obviamente allí hay personas que les van a estar enseñando qué hacer y cómo hacer la oración y demás. Posteriormente, varones, van a pasar los varones, debes colocarte una kipá. Si no tienes una, ahí están disponibles las kipá. Tú entras al Kotel, vas, haces tus oraciones, etc. Cuando regresas, no se trata simplemente de girar y salir. No, señor. Usted tiene que salir caminando hacia atrás, caminando hacia atrás. Usted tiene que salir caminando hacia atrás. Cuando ya llegues a un punto en el donde puedes regresar tu kipá, entonces ya puedes girar y salir. Eso parece simple. Pero es parte de un protocolo. Y repito, si tú no cumples ese protocolo, no entras. Es tan simple como eso. Entonces, aquí no se trata si tenemos templo o no tenemos templo. Aquí se trata que tenemos que aprender. Estamos aprendiendo el protocolo, estamos aprendiendo el proceso. No el proceso judío, hermanos. Estamos aprendiendo el proceso que Adonai nos enseñó. ¿Vamos bien? Avancemos. Verso 10. Respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que sabemos, de lo que sabemos hablamos. Correcto, de lo que sabemos hablamos. Si lo que sabemos es una mala información, si no estudiamos, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, si no leemos la Torá, si no estamos preparados con la parachá, ¿de qué hablamos? Tenemos que estudiar la parachá, tenemos que estudiar el Brit Hadashah, tenemos que estudiar el Haftará, tenemos que estudiar la Saliyá, tenemos que estudiar. Hermano, si no te preparas, ¿de qué hablas tú?
No me vengan a hablar de Torá aquellos que nunca hacen aliyá, aquellos que nunca hacen un ayuno, aquellos que no tienen compromiso del Shabbat y quieren venir a enseñar Torá. Por favor, hermanos. Tenemos gentes que entran a Shabbat y entran a Torá y a los 8 días son rabinos. Por favor, hermanos. ¿No les parece a ustedes que necesitamos tener respeto? En el nivel, hablemos de la comunidad latina, la comunidad hispana. Hay grandes maestros a quienes de muchos de ellos conozco, amigos personales, gente con la que compartimos, maestros maravillosos. He aprendido de ellos y me han enseñado cosas maravillosas y yo procuro prepararme también lo mejor posible. Pero una cosa es que seamos buenos estudiosos y que nos preparemos y otra cosa es que nos autoproclamemos rabinos. Por favor, es que esto no se trata de títulos, esto no se trata de posición. El rabinato judío, esos niños desde los 2, 3 años que están en una yesivá estudiando por 80 años estudiando Torá, merecen llamarse y tener el título de rabino. Jajam, hombres sabios, hombres maduros, hombres de sabiduría. Pero no, ahora tenemos aquí 2 meses en Torá y ya son rabinos. Por favor, hermanos, necesitan nacer de nuevo. Necesitamos ser claros, esto merece respeto, merece honra, esto no es un juego, esto no es como en el tiempo del nivel 2, la apostolitis, todos apóstoles, pastores por 1 año, profetas por 2 años, apóstoles por 4 años, maestros por 3 años más, y serafines, y se les acabaron los títulos. No, hermanos, no se trata de títulos, se trata de nacer de nuevo. Y aquí nos damos cuenta cómo Adonai, hablando con este gran maestro, le dice: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Si todavía hoy tenemos a cientos de creyentes en las congregaciones que no creen ni en el nacimiento virginal de la divinidad de Yeshua, porque se enseña hoy en muchos ministerios, y atención a esto por favor, hoy se enseña en muchos ministerios, en muchos, de los cuales muy seguramente ustedes siguen, que Yeshua nació de una relación sexual entre José y Miriam o María, y de allí viene Yeshua. Hermanos, si eso fuese así, si Yeshua hubiese nacido del producto de la relación sexual de un hombre y una mujer, como lo enseñan, entonces todo el contexto bíblico estaría fuera de lugar. Si nosotros no creemos en la divinidad de Yeshua, en su nacimiento virginal, y no creemos en su ejad, en la unidad con el Padre, hermanos, como diría por allí alguien, cerremos y vámonos, porque esto no tiene sentido. Por eso tienes que saber qué escuchas, tienes que preguntarle a esa persona con quien tú recibes si cree o no cree en esa divinidad. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo puedo hablarles a ustedes de las cosas celestiales si aún en las cosas terrenales ni siquiera las pueden comprender, mucho menos van a comprender las cosas celestiales? ¿Cómo es que hay un hombre invidente que no tiene ojos? Yeshua toma barro, coloca saliva, hace una masa, la coloca en las cuencas de los ojos y el invidente puede ver. Hermanos, explíquenme eso con la mejor inteligencia artificial, explíqueme eso con la mejor tecnología láser o la mejor tecnología científica de un oftalmólogo, a ver quién le puede hacer ojos a esa persona. Hermanos, por favor, hermanos, no podemos ver las cosas terrenales con el pensamiento terrenal. Tenemos que aprender a entender la mente de Yeshua. En la mente de Yeshua, Lázaro no ha muerto. Lázaro, sal fuera. Pero todo el mundo estaba llorando, todo el mundo decía: oh, huele mal, ya tiene 4 días, ya está descompuesto. Lázaro, sal fuera. Si no creemos en las cosas que Adonai nos habla con el poder de su palabra, ¿cómo podemos avanzar? Y nos dice: nadie subió al cielo. Vamos al verso 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, aquí Yeshua se está refiriendo a la estación 36. ¿Están conmigo? Coloque una notica ahí en su Biblia. Estación 36, Punón. Está hablando de Salmona 35, Punón 36, y recordemos del monte Or. Recordemos que en el monte Or murió
Aarón. Recordemos que en Cades murió Miriam. Y recordemos que los días de Moshe ya se acercan también a su final. Entonces, en esta estación, o en este capítulo, del capítulo 3, verso 14, Adonai hace referencia a la estación Punón 36, diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Punón, en la estación 36, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Observen que lo que ocurrió aquí en Punón, y lo vimos ayer, y lo voy a repetir nuevamente, vimos ayer, ¿qué vimos? Vimos la serpiente, dijimos serpiente, Nahash, tiene un valor numérico, 358. ¿Por qué lo quise mencionar? Lo quise mencionar porque justamente la palabra Mashiach también tiene el mismo valor numérico. Obsérvenlo, por favor. Nahash, 358 y Mashiach, 358. ¿Por qué ocurre eso? Aquí está la respuesta en el verso 14. Porque como Moshe levantó la serpiente, Nahash, 358, asimismo es necesario que el Hijo del Hombre, Mashiach, sea levantado, 358. Espero que haya quedado claro el concepto ayer, por favor, para que no me malinterpreten. Nunca dije ni estoy diciendo que Yeshua es la serpiente, por favor. Quiero hacer claridad porque yo sé que las mentes naturales a veces piensan cosas que no son. Estoy mencionando que así como fue levantada un asta con una serpiente de bronce, Nahash, que suma 358, y que todos los que miraban hacia esa asta, hacia esa serpiente podían vivir, se está hablando tipológicamente, proféticamente, de lo que iba a ocurrir con Yeshua cuando fuese levantado en el madero, y que todo aquel que le mire entonces vivirá. Eso es lo que está representando. Así como la serpiente representó ese 358, así Mashiach representa ese 358. Recordemos que él no conoció pecado. Recordemos que él se hizo pecado por nosotros para llevar el pecado. Eso es lo que está queriendo significar esta expresión. Vimos entonces las serpientes de bronce. Vimos la serpiente venenosa, recuerdan, lo vimos ayer, Nahash Sefa. Vimos la serpiente ardiente, Nahash Serafá. Vimos la serpiente antigua, que lo cerraremos hoy en Apocalipsis 12:9, la Nefash Atik. Y entonces, dándonos cuenta de todo este proceso, cerremos en el verso 15, para que todo el que crea, porque es necesario que Yeshua, el Mashiach, 358, el Hijo del Hombre, sea levantado en el madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí se cumplió la palabra profética que ocurrió en Punón, cuando se levantó el asta con la serpiente, para que todo aquel que la mirase pudiese vivir. Se está cumpliendo una etapa absolutamente profética en Yeshua. De manera, dice el verso 16, porque de tal manera amó Adonai al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Adonai a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, extraordinario. Estoy tan extraordinariamente convencido y seguro que este tema nos ha abierto un campo de estudio maravilloso, entendiendo lo que ocurre con el tema, repito, con el tema de la serpiente. Vamos a tomar otro texto, por favor, ya que estamos aquí en el Brit Hadash. Vayamos un momento al libro a Corintios, segundo libro a Corintios. Acompáñenme, por favor, al segundo libro a Corintios, en el capítulo 5. Y vamos a avanzar, leamos la primera parte del capítulo 5 en el verso 11, pero vamos a fundamentarnos en la parte final del texto. Acompáñenme, por favor. Segundo libro a Corintios, capítulo 5, dice, título, el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Adón, persuadimos a los hombres, pero a Adonai le es manifiesto lo que somos. Por favor, subraye esto.
Por favor, subraye esto, lo voy a repetir. Vaya conmigo a la lectura. Gracias por escribir el texto bíblico que aquí en el chat para los hermanos que van llegando. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Adón, persuadimos a los hombres. Pero a Adonai le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. Adonai sabe quién tú eres. Adonai tú no le vas a engañar. Con Adonai no jugamos a la hipocresía. Espero que la palabra hipocresía no sea una palabra ofensiva para usted. Hago claridad, hipocresía viene de la palabra de hipócrita, cuando se hacían las obras de teatro y se colocaban una máscara para representar a otro personaje. A eso se le llama hipócrita. Utilizar una máscara. ¿Qué es esa máscara que hoy tantas gentes usan? 1, 2 y 3 y 4 y muchas máscaras. Hipócritamente representando lo que no es. Adonai nos conoce. Adonai conoce quiénes somos. Y espero que también les sea a vuestras conciencias. Es decir, que tu conciencia te diga verdaderamente quién tú eres. No juguemos al hombre kadosh, no juguemos a los toraicos, no juguemos a los hebraicos, no juguemos a parecer imagen y semejanza, no juguemos al real sacerdocio cuando en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, lo que tenemos es un caos, una hipocresía. Por favor, es que Adonai nos habló y nos dijo para hacer nacer de nuevo no se acepta hipocresía. Nacer de nuevo significa una vida kadosh, una vida íntegra, una vida de compromiso, una vida de obediencia, una vida de sujeción, una vida de respeto, una vida de entrega a Hashem. Esto es nacer de nuevo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ustedes seguramente han visto muchas, ¿cómo se llaman? Estas imágenes de YouTube o estas imágenes que aparecen en las redes sociales de personas que aparecen entregando una ofrenda o entregando un regalo o haciendo un bien a alguien, que no es más que la fotografía del momento. Un selfie del momento aparentando algo que verdaderamente no es. Estamos hablando de este punto. Espero que tus conciencias, dice, que su conciencia les muestre quiénes ustedes verdaderamente son. Porque si estamos locos, es para Adonai. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Queremos manejar las cosas con tanta cordura, con tanta apariencia, pero realmente amar a Adonai, servir a Adonai, es un privilegio. Y es un privilegio que para el mundo parece locura. Usted sabe, para muchos hoy en día, aún en Torah, qué locura es que el varón pase por la Brit Milá, circuncisión. Ese es un campo de batalla que los hombres, muchos hombres, no quieren llegar. No, pero es que la circuncisión del corazón, es que lo importante es la circuncisión del corazón. ¿De qué te sirve que tengas un corazón circuncidado cuando tu cuerpo y tus debilidades te pasan por otro nivel? La circuncisión, ese prepucio del varón, el cortar esa carnalidad, es lo que Adonai espera de nosotros. Es un acto realmente tipológico de lo que significa la carne. Cortar la carnalidad, cortar la mundanidad, cortar la oscuridad, cortar ese pasado, ese viejo hombre. Porque si estamos locos es para Adonai, porque el amor de Mashiach nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto suena muy fuerte. No lo digo yo, lo estoy leyendo en el verso 16, segundo libro a Corintios. Escrito está. Hermanos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Yo he preguntado en reuniones con los varones, ¿quiénes son tus mejores amigos?
¿Quién es tu mejor amigo? No, yo tengo un amigo muy querido, tengo amigos muy especiales. Bueno, ellos son amigos, se congregan, están contigo en la palabra. No, son amigos que conozco del trabajo, de reuniones de amigos. Bueno, ellos toman, ellos comen cerdo, ellos fuman, ellos se alcoholizan, pero son buena gente y son buenos amigos, han sido muy buenos conmigo. Un momento. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermano, tú no puedes estar mezclado en medio de dos fuegos, o eres o no eres. Tú tienes que saber con quién te reúnes, con quién te acompañas y quiénes son tus amigos. Y dígalo conmigo, Yeshua, mi fiel amigo. Yeshua, mi amigo fiel. Yeshua. Y yo puedo pedirle el favor y le pido siempre a los hermanos entre varones Kadosh de Israel Casa Integral, se los pido siempre, por favor, hermanos, seamos amigos como hermanos en la fe, apoyémonos, comentémonos, hablémonos, acerquémonos, estemos juntos, tratémonos. Yo no tengo por qué llevarle una dificultad a una persona del mundo que la única respuesta que me puede dar es una respuesta mundana. Es que, hermano, tengo alguna dificultad en mi hogar, con mi esposa, estamos pasando un momento difícil, quiero contártelo porque tú eres mi amigo y me gustaría que me dieras una palabra, un consejo. ¿Qué hago? Pues déjala, mijo, ¿qué vas a hacer? Búsquese otra. Eso, mujeres, es lo que hay en el mundo. Usted no ande perdiendo el tiempo ahí, gastando tu dinero sin ninguna necesidad, manteniendo a una persona que no lo merece. Por favor, hermanos, ¿cómo tú recibes del mundo el pensamiento del mundo? Si estamos viviendo con gente en la carne y recibiendo a la gente en la carne, estamos en el lugar equivocado. Tú puedes estar en el lugar equivocado. De modo que si alguno está en Yeshua, pues es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Adonai, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Yeshua y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Que Adonai está en Yeshua reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, por favor subraya el verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como Adonai rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliados con Adonai. Amados, hoy en el transcurso del día recibí una llamada muy bonita, de un querido hermano líder de nuestra congregación. Sabe de quién estoy hablando, él sabe quién es. Y me dijo una palabra que me llenó de gozo, de alegría, de bendición, que me dio un entusiasmo, que me dio una paz. Y me dijo, paz, pastor, paz. En nuestra reunión de la noche anterior, quedé tan absolutamente contento y agradecido con Adonai, porque la pastora Pili nos dio una enseñanza anoche a la reunión de líderes y pastores, una enseñanza fundamentada en la importancia de que cuando enseñemos de Torah, enseñemos de Yeshua HaMashiach. Hoy se ocupan más las enseñanzas, repito, hebraicas, que el hebreo, que aquí, que el hebreo de allá, que si yo en ocasiones, ustedes saben que por razones pedagógicas yo procuro a ustedes enseñarle cosas muy básicas en hebreo. Yo no soy un maestro de hebreo, por favor, el Eterno algún día me permitirá aprenderlo y demás. Estoy en el proceso, yo estoy en el kinder del hebreo, pero me tomo el tiempo para estudiar cosas que me edifican y procuro compartirlas con ustedes, y cómo escribir Mashiach y cómo escribir en el caso de hoy, para el caso de la enseñanza de Nashash, de las serpientes, etcétera. Pero aquí lo importante no es si se escribe o no se escribe con tal letra y suma tanto y su valor es este. Yo lo hago por pedagogía, procurando que las personas aprendan a conocer las consonantes hebraicas del alefato hebreo. Pero lo importante aquí, hermanos, es que toda enseñanza que hagamos, el centro, el fundamento, la dirección, el propósito, el ministerio sea Yeshua, nuestro Mashiach. Yeshua, nuestro Mashiach. Y cuando enseñamos el ministerio de Mashiach, dice, y que nos encarga a
todos nosotros la palabra de reconciliación. Reconcíliense con Adonai. Hermanos, cuando tú hables con quien quiera que sea, tu familia, tus amigos o una persona que se cruzó por el camino, nuestra función no es enseñarle hebreo, no es decirle nosotros estamos en Torah y estudiamos las Parashá y estudiamos los Aliyah y estudiamos el Haftarah y estudiamos el Brit Kadasha y estudiamos y conocemos los 613 misbod y utilizamos los tzitzis y tenemos un talí. No, hermano, eso está bien, pero lo importante es decirle, en Torah, el centro de toda la Torah es Yeshua, nuestro Mashiach. Yeshua es el pan de vida, Yeshua es el Señor del Shabbat, Yeshua es el árbol de la vida, Yeshua es la palabra. Cuando nosotros enseñamos Torah con Yeshua, entonces ahora entendemos que toda la palabra inspirada, revelada, ahora viene a nuestros corazones para que sea viva, eficaz y penetrante. ¿Qué dice inmediatamente? Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Adonai rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliados con Adonai. Al que no conoció pecado, vamos a Punón, la serpiente, el asta, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Adonai en él, en Mashiach, en el madero. ¿Vamos bien? Importantísimo que lo tengamos presente. Por favor, téngalo presente. Yo creo que voy a hacer un ejercicio porque creo ya sobre el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio final para complementar la gráfica. Tengo mucho tema por tratar, pero no vamos a poder hacerlo todo el tema como tal. Creo que el fundamento ya está. Vamos a ir un momento al libro de Juan. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan. Quiero cerrar haciendo... Si usted notó, de todas las estaciones que hemos llevado hasta hoy, hasta la estación 36, ahora por primera vez, con fundamento la estación 36, nos sacó de dar vueltas y vueltas y vueltas, rodear y rodear y rodear, rodar y rodar y rodar, y nos sacó en Cades y nos llevó al Monte Or y nos puso en el camino. Aquí vamos en el camino. Pero en el camino el pueblo de Israel cometió un gravísimo error. ¿Cuál? Blasfemó contra Adonai y contra Moshe. Trajo consecuencias. Entonces vamos a ver en el libro de Juan, por favor, en el capítulo 16. Y vemos entonces cómo aquí esta estación nos está llevando a Yeshua. Las serpientes, el asta, serpiente de bronce, ¿hacia dónde nos llevó? Proféticamente nos llevó ¿a dónde? A Yeshua, nuestro Mashiach. Libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Léalo conmigo, gracias por escribirlo aquí en el chat, por favor. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado con alegría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo yo rogaré al Padre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Adonai. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vamos a tomar el verso 33, 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre es un ejad conmigo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, emuná, bitajón, fe, confiad. Yo he vencido al mundo. Aquí mismo en el libro de Juan, regresemos en el capítulo 15, verso 5. Yesud, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, recordemos que apartados de Adonai nada podemos hacer. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Vamos a ir por un momento, sigamos en Juan, ya que estamos aquí en Juan, vamos un momento al libro de Juan capítulo 3. Esto es un recorderis final mesiánico maravilloso en Yeshua. Juan capítulo 3, vamos a tomar el verso desde el verso 10. Respondió Yeshua y les dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estábamos leyendo la historia de Nicodemo. Veamos el verso 13 y 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y por favor no me vayan a salir ahora con mensajes diciéndome, pero si es que el cielo no existe, pastor, ¿usted de dónde saca el cielo? Porque el cielo, y tenemos un conflicto en la doctrina toraica con el cielo, que si el cielo, por favor, hermanos, por favor. Verso 15, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a cerrar, mis amados, en el libro de Devarim. Qué lindo tema, vamos a llevarlos a Devarim al ser el cierre de nuestra Kadosh Torah. En el libro de Devarim, en el capítulo 30, libro de Devarim, capítulo 30, y vamos a tomar del capítulo 30, vamos a tomar desde el verso 14 en adelante. ¿Les parece? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus misbot, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinases a ídolos ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Verso 20, amados, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo su voz y siguiéndole a él. Nacer de nuevo significa amarlo, seguirle, vivir y prolongar los días que Él tiene para con nosotros, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les debía de dar. Y la promesa se cumplió. Va a morir Moshe. Ya estamos entrando a la tierra, estamos ya en la tierra de Canaán. Ya tuvimos un primer enfrentamiento con los edomitas, ya se presentó el primer problema con el pueblo de Israel, blasfemaron el nombre de Yeshua, y de aquí en adelante Josué ahora tiene una responsabilidad enorme, como dice el verso 6 en el capítulo 1 del libro de Josué, verso 6, y tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra que le prometí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Justamente lo que nos está indicando este tiempo, así se cumplió la palabra. Dígalo conmigo, escrito está. Y Josué entrega a todas las tribus las porciones de la tierra correspondientes según la promesa establecida por Hashem. Así que, mis amados, yo espero que cada uno de ustedes, amados, en sus corazones alberguen un nuevo nacimiento legítimo, auténtico, verdadero, no aparente, no de momento. No, que yo me voy. No, que mejor yo me regreso. No, que vámonos para Egipto. No, que por qué nos trajiste a esta tierra a morir. No, que no tenemos agua. No, que no tenemos pan. No, que ese maná no nos gusta. Ya no más.
Ese viejo hombre ya no existe, porque Adonai nos ha reconciliado y nos llama a caminar como viendo al invisible, a pensar con la mente de Yeshua y a llamar todas las cosas que no son como si fueran. Bueno, mis amados, hemos concluido nuestra estación 36, maravilloso tema, extraordinario, nos quedan varias cosas por tratar, pero arrancaremos inmediatamente a nuestra estación 37, Obot. La vamos a encontrar aquí en el libro de Números, capítulo 33, verso 43. Veremos qué ocurre ahora en Obot, después de este apasionante tema en la palabra profética de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por dar un me gusta, gracias por sus mensajes maravillosos, gracias a todos en particular, gracias por su fidelidad para con el programa, gracias por su apoyo para este programa también. En el nombre de nuestro amado Yeshua, para todos un muy buen día, muchas gracias. Shalom, shalom, y les espero mañana en nuestra siguiente jornada. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.